Dios les bendiga. Hoy estamos en una sección que vamos a tener con Proyecto Juvenil. Es una sección de entrevistas donde tendremos a diferentes cantantes, pastores y diferentes hermanos de nuestra iglesia, conocidos en Brito y también en nuestro distrito. Para el día de hoy tenemos una invitada especial, es nuestra hermana Heidi Ramos, desde la ciudad de Neiva, Huila. Ella es muy conocida aquí en Orito, pues ella inició en nuestro municipio. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Heidi. Hermana Heidi, Dios la bendiga. Amén, hermana Narly, y a todos los que están allí conectados, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto para mí poderles saludar una vez más y bueno, estamos aquí para compartir algunas experiencias de mi vida y de mi ministerio. Qué bueno, hermana Heidi, me alegra también saludarla. Desde hace mucho tiempo que no la veo, pero estoy muy contenta porque usted va a ser nuestra primera entrevistada en esta nueva sección de Proyecto Juvenil. Así que todos los jóvenes, los hermanos que quieran seguir esta página, los invitamos a que le den like al enlace de aquí de Proyecto Juvenil y ahí le van a seguir dando todas las notificaciones y todo lo que se haga en este proyecto. Bueno, hermana Heidi, vamos a iniciar pues con la entrevista. Hermana Heidi, ¿usted de dónde es y en qué le sirve a nuestro Dios en la iglesia pentecostal? Bueno, yo me habla del nacimiento, ¿dónde nací? Sí. Sí, bueno, yo nací en Puerto Caicedo, Putumayo, pero para ese entonces eso pertenecía a Puerto Asís, o sea que yo en mi cédula aparezco como si fuera de Puerto Asís, Putumayo. Y el servicio que le realizo al Señor es en el ministerio de la música y la alabanza, aparte de pues también servicios locales donde tengo cargos, pero pues lo principal es como cantante nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Hermana Heidi, bueno, hablando ya un poco más de su vida y de su niñez, vamos a preguntarle sobre una experiencia especial que usted tuvo con Dios cuando apenas tenía 10 meses. Es una experiencia muy, muy bonita que Dios marcó su vida cuando usted recibió el Espíritu Santo cuando apenas tenía esas meses de edad. Cuéntanos sobre esta experiencia. ¿Qué le han contado sus padres? Bueno, claro, fueron exactamente a los 8 meses de edad, es lo que mis padres me han contado, que estábamos en una vigilia de esas que en ese entonces eran las super vigilias donde el Espíritu Santo se derramaba hasta en los amigos, en los niños. Bueno, era algo muy especial. Es lo que ellos me cuentan, porque de esa edad yo no tengo memoria. Y que estaba mi papá, el Señor lo tomó, el Espíritu Santo lo tomó a él y él me tenía en los brazos. Cuando él terminó de danzar, de hablar en lenguas, terminó él y yo estaba, dicen que yo movía los pies y las manos, y como yo para ese entonces, o sea, fui como muy suelta de lengua, ya hablaba, ya pronunciaba muchas palabras que se me entendían, y en el momento en que ellos me vieron en ese estado en que estaba, las palabras que decía eran lenguas diferentes, y que estaba sudada completamente y me movía los pies y las manos, y se acercaron varios pastores, entre ellos el pastor Hernán Cruz, que todavía él existe, creo que está actualmente en alguna sede del Caquetá, y él, entre otros, fueron testigos de ese acontecimiento, y ellos fueron los que dijeron que ese era el Espíritu de Dios, y que dijeron que de qué se extrañaban todos, y de la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. Y esa fue una experiencia que tuve a los 8 meses de edad, que me cuentan mis padres. Gloria a Dios. Bueno, con esta historia vamos a ver dos fotos. La primera foto que es cuando Heidi tenía los 8 meses de edad. Miremosla en pantalla. Aquí está Heidi
y hay dos bebés. Bien, bueno, miremos la siguiente foto, que es también cuando Heidi tenía pues 1 año y medio, y pues ella desde que estaba pequeña, sus padres la llevaron, la influenciaron en los caminos del Señor, y pues ella vivió la infancia en la iglesia, esta etapa tan bonita en la iglesia. Bueno, si miramos la siguiente foto de Heidi cuando tenía 10 años. Entremos. Bueno, aquí miramos una foto muy bonita. Esta foto es de el bautismo y cuando Heidi se hizo bautizar. Cuéntanos, hermana Heidi, ¿qué la motivó a bautizarse a tan pronta edad? Si de pronto hubieron algunos hermanos o personas que de pronto le dijeron que no se bautizara porque era muy pequeña. Cuéntanos cómo fue esa experiencia del bautismo, ¿qué la motivó? Bueno, en realidad, pues como yo fui una niña nacida en un hogar cristiano y mis padres, aunque ellos nunca tuvieron un nombramiento como pastores, pero siempre fueron obreros que para ese entonces habían abierto ya tres sedes en diferentes lugares del Putumayo como obreros, que los enviaba a la iglesia. Era una niña muy instruida en las cosas de Dios desde la edad de 2 años. Desde el 1 año y medio, en la foto anterior que vimos, mi mamá dice que yo ya cantaba por allí, me salía a la calle, en el patio, le cantaba a la gente. A la edad de 2 años fue la primera vez que canté ya en un templo, en un altar, y pues todo, siempre le venía sirviendo al Señor, y cuando se llegó el tiempo de hacer esos bautismos, fueron unos bautismos masivos. Yo creo que se bautizaron por ahí unas 30 personas ese día, más o menos recuerdo. Bastante, gloria a Dios. Y entre ellos se bautizaron mis dos primas, que son las niñas que aparecen en la foto cuando estaba yo de chiquitica. Sí, precisamente quisiera que miramos esa foto, porque hay dos jovencitas que están acompañándola pues el día del bautismo, entonces quisiéramos también que nos comentara sobre ellos, cuéntenos alguna anécdota con ellas, si todavía son amigas. Eso, aquí están las dos jovencitas. Cuéntanos, hermana Heidi, ¿quiénes son ellas? Bueno, ellas son las mismas niñas que aparecen cuando estábamos bebés. La del lado izquierdo, bueno, la más grandecita es Diana y la otra más pequeña es Daisy. Son primas mías. Ellas se bautizaron el mismo día en que yo me bauticé, y pues nos motivó el conocimiento de las cosas de Dios que teníamos, nos llevó a entender que el bautismo era para salvación y que ya era tiempo de que estuviéramos bautizadas. Y claro que tenemos comunión con ellas, aunque una de ellas vive en Pasto, la otra vive en Villavicencio Meta. Hace muchos años no nos vemos, pero tenemos contacto. Lo único que lastimosamente de las tres, la única que sí camina con el Señor soy yo, ellas lastimosamente no. Pero pues le doy gracias al Señor que yo he podido estar aquí en el camino del Señor hasta el momento. Qué bueno, hermana Heidi. Pues gracias al Señor porque Él ha permitido que usted continúe el camino del Señor y le sirva de esta forma. Bueno, pasando ya de la infancia, vamos a conocer sobre la adolescencia de nuestra hermana Heidi. La hermana Heidi también tuvo algo que la marcó su vida, algo que ella ya recuerda y que fue un milagro que Dios hizo en ella cuando ella era muy joven, no sé cuántos años tendría. Hermana Heidi, cuéntenos sobre el milagro que Dios hizo en su vida cuando era adolescente. Bueno, milagros el Señor ha hecho en mi vida extremadamente muchos milagros. No hablamos de pronto del principal, el de más peso, que fue la resurrección que el Señor hizo cuando yo tenía la edad de 3 años y medio.
Eso fue algo muy, que hasta el momento se oye por allá en el Putumayo de las personas que fueron testigas. Pero bueno, me están preguntando desde el milagro a los 15 años. A los 15 años yo fui diagnosticada con cáncer de garganta. Eso me impedía comer, me dolía bastante, me generaba muchos malestares y el diagnóstico médico no era alentador. Lo que ellos dijeron fue que de pronto, con quimioterapias, de pronto era posible contrarrestar esa enfermedad, pero que era un cáncer muy agresivo. Entonces, pues nosotros siempre hemos tenido la confianza puesta en el Señor y en el milagro anterior que les cuento, en el anterior que les cuento de que el Señor me resucitó, el Señor usó a mi papá por medio de la oración. Y en esta vez también mi papá se dispuso y oró por mí, y a través de la oración de él el Señor efectuó el milagro en mi garganta y han pasado ya 17 años y nunca más he vuelto a sentir ninguna molestia y el Señor me sanó por completo de ese cáncer instantáneamente cuando se hizo la oración. Qué bueno es nuestro Dios, Él es maravilloso. Hermana Heidi, usted comentaba que el Señor a usted también obró de una manera especial cuando la resucitó. Cuéntenos cómo fue ese testimonio. Bueno, ese testimonio es un poquito largo, voy a tratar de acortarlo. Cuando tenía 3 años y medio fui diagnosticada con paludismo cerebral. Vivíamos en la montaña, en Arizona, Putumayo, se llamaba el lugar donde vivíamos cuando me diagnosticaron. Ese es un paludismo que a la persona que sobrevive, si sobrevive, puede dejarla paralítica o puede hacerle perder el habla, la visión o puede dejarla con problemas mentales. Entonces, por ningún lado era alentador el diagnóstico. Si sobrevivía, podía quedar con una afección de esas, y si no, lo más probable era la muerte. Mi papá me llevó a donde los señores de malaria en ese entonces para que me dieran la contra, y efectivamente ellos me dieron la medicina para eso. Pero hubo una sobredosis porque le dijeron a mi papá que si yo vomitaba de pronto y vomitaba la pasta, me volviera a llevar para darme la otra dosis. Y así ocurrió, pero mi papá no tuvo la prevención de ver si en realidad yo sí había vomitado la pasta, simplemente me preguntó y yo le dije que sí. Y él me llevó y me dieron la otra dosis, entonces me intoxiqué. Ocurrió el proceso de la intoxicación y eso me produjo, bueno, pasé unas horas así, así como le pasa a un intoxicado que bota espuma, bueno, todo lo que sucede, la respiración se le va, hasta que llegó el momento en que ya no, mi cuerpo no dio más y perdí la vida. Eso fue como, yo sí recuerdo que los hermanos estaban orando por mí, pidiéndole al Señor que me devolviera la vida. De ese suceso es testigo el pastor Nelson Ortiz y su familia. Ellos fueron los que estuvieron allí orando por mí para que el Señor me sanara, pero el Señor no quiso hacer el milagro en el instante y perdí la vida. Luego mi papá me llevó donde un médico para que le dijera qué me había pasado, porque pues totalmente el cuerpo se me desgonzó, yo había quedado, la mirada se me volteó, porque cuando una persona muere intoxicada o envenenada, se le distorsionan como los músculos, muchas cosas, ¿no? Y él me llevó donde el médico y allá me hicieron la reanimación y todo, cuentan ellos, y el médico dijo que ya mi cuerpo no tenía vida, ya me iban a sacar sangre y la sangre ya estaba coagulada, ya no había circulación en mis venas, y le dio por escrito a mi papá un certificado de que yo estaba muerta. Entonces, cuenta mi mamá que en ese instante, cuando ellos recibieron esa noticia, mi papá me alzó sobre sus hombros y lo que él dijo fue con seguridad gritarle al doctor: doctor, si mi Redentor vive, mi hija vive. Él tenía la fe de que yo no iba a quedarme ahí muerta, porque él ya había tenido experiencias con el Señor, de que lo había sanado, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos muchas historias en toda mi familia de milagros del Señor. Y así pasó y se fue para la casa
se fueron para la casa y dice mi mamá que él se puso de rodillas desde, eso eran como las 5 o 6 de la tarde, estuvo de rodillas durante 9 horas pidiéndole al Señor que me volviera a la vida. Durante esas 9 horas mi mamá dice que yo totalmente me entiesé, quedé torcido el cuerpo porque morí intoxicada, quedé torcido, totalmente quedé tiesa, la mirada, los ojos volteados, que ella me tocaba y era como tocar, exactamente como tocar un témpano de hielo. Totalmente estaba muerta y muchos hermanos se habían acercado a la casa, como unos 15 hermanos, y mantenían diciéndole a mi papá, cada ratico se le acercaban que a decirle que ya, que desistiera, que aceptara que el Señor ya se había llevado su hija, y esperando con una mesa acomodada ahí en la sala para que cuando él desistiera, acomodarme y hacer la respectiva velación de mi cuerpo. Pero mi papá no le aceptaba a nadie, les decía que eran unos incrédulos y que él no iba a escuchar a nadie porque él esa prueba no la podía resistir, esa prueba de perder su hija. Y así le clamó al Señor y le reclamaba al Señor, dice mi mamá que ella se asustó de escucharlo como él le decía que sí, que él cómo iba a predicar que él existía y que él resucitaba muertos, que él cómo iba a decir que con qué cara si él no veía que le respondía en su hija. Y de esta manera lo hizo y lo hizo hasta que el Señor tuvo misericordia y después de 9 horas, ahí sí recuerdo yo cuando me levanté y le dije, las palabras que le dije fue, ya papito, ahora sí me voy a dormir y me puse de pie. Cuando yo me puse de pies, yo miré a los hermanos cómo todos empezaron a hablar en lenguas y yo no podía entender qué era lo que estaba pasando, porque yo no me había dado cuenta que yo me había muerto. Claro, claro. Y eso fue ha sido una experiencia muy bonita y que los que fueron testigos, algunos ya murieron, otros todavía existen y lo recuerdan y son cosas bonitas y maravillosas que el Señor puede hacer cuando tenemos fe en Él. Amén. Eso es verdad. Cuando nosotros confiamos en el Señor, todas las cosas pueden pasar porque la fe mueve montañas, dice la palabra del Señor. Bueno, hermana Heidi, ya cambiando un poco más a la vida artística, que es a donde queremos también enfocarnos, vamos a dar primero una foto que tenemos en nuestro computador. Vamos a verlo. Esperemos a que nuestros técnicos lo proyecten. Bueno, hermana Heidi, aquí miramos una foto cuando usted estaba cantando con un grupo conocido que eran los Clarines del Rey, que usted tenía 16 años, nos comentan por ahí entre nuestras averiguaciones que hicimos. Cuéntenos, hermana Heidi, alguna experiencia, quiénes son, bueno, cómo los conoció, cómo fue la experiencia de cantar con ellos, y cuénteles a nuestra juventud si de pronto hay algún joven que no los distinga a los hermanos que estaban allí en la fotografía. Bueno, ellos son los hermanos Los Clarines del Rey, son en el tema musical, son unos íconos de nuestra iglesia, son de los primeros músicos Amén. que han existido en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y esa experiencia recuerdo que fue, ellos una vez fueron invitados a la central de Orito, donde yo estaba congregándome, y fueron invitados a cantar en un evento, y yo tenía el sentir de cantar un joropo, era un joropo recio, música llanera que me gusta mucho, y les comuniqué a ellos que tenía el sentir de cantar ese himno, que si ellos me lo podían acompañar, y ellos son muy amables y de una dijeron que sí, de una hicimos el ensayo, y esa fue la experiencia, que ellos me acompañaron un joropo recio en guitarra, eso fue muy hermoso, y esa fotografía recuerdo que me la tomó su tío, el hermano Remigio Erazo. Ah, sí, fotógrafo que respete aquí en Orito, Remigio Erazo. Remigio Todos lo Erazo. recordamos, todos sabemos cómo es. Sí. Sí, hermana Heidi, bueno, hablando así de todos los especiales, todas las canciones que usted ha cantado en nuestra iglesia, en nuestros cultos, ¿no tiene pronto alguna experiencia, alguna anécdota que le haya pasado en alguno de sus conciertos o de alguna canción que estuvo en la iglesia? A ver,
Pues yo creo que experiencias o anécdotas le pasan a uno muchas, ¿no? Pero en el momento no he No, no estado recuerda echándole ninguna. cabeza y no recuerdo como mucho. De pronto Bueno, tan entonces, personal, no, sí, de pronto de algunos amigos sí, pero mía, no. Lo único que a veces me pasa a mí, que recuerdo es que a veces se me olvidan mis propias canciones y le invento ahí en le Google, toca improvisar. le improviso, sí, es lo único. Ah, pero eso demuestra que sí, que le fluye para el canto y eso es un buen talento. Bueno, entonces, cuéntenos cómo fue su adolescencia cristiana, ya que, digamos, miramos la foto, usted tenía 16 años, ¿cómo fue su adolescencia en la iglesia? ¿Dónde vivió? ¿Qué experiencia recuerda? Cuéntenos algo de su adolescencia. Bueno, mi adolescencia empezó en San Pedro Putumayo. Nosotros vivíamos en San Pedro y me congregaba en Puerto Caicedo y siempre sirviéndole al Señor. En ese tiempo era muy tímida, yo cantaba, pero la gente dice que a mí no se me entendía lo que cantaba. Por la misma timidez que yo tenía, yo no expresaba bien las palabras, ni me expresaba. Me gustaba servirle a Dios, pero con mucha timidez, me había cogido timidez en esa adolescencia. Y le servía también al Señor, recuerdo, en mi adolescencia como auxiliar del comité de Ujieres. Luego, bueno, ustedes ya saben que en el Putumayo es muy común lo de la violencia y ocurrió el desplazamiento forzado y nosotros tuvimos que salir desplazados de ese municipio, de ese pueblo, y el Señor nos mostró que debíamos de irnos para Orito. Allá terminé de pasar el resto de mi adolescencia y allá fue donde ya el Señor me abrió puertas. Recuerdo que el que impulsó mi ministerio fue el hermano Juan Serrano, que creo que ustedes también lo recuerdan. Ah, El claro, hermano Juan. hermano Juan Sí, Serrano era el que empezó a decirme, Heidi, salgamos, acompáñeme, sea usted la voz principal del grupo, porque teníamos un grupo, y empezamos a salir. Y también un pastor que recuerdo mucho, que ya no está con nosotros, pero que me apoyó demasiado, fue el hermano Bernardo Canamejoy. Le agradezco mucho a amén, él y a amén, Juan Serrano, que fueron los impulsores de que yo hoy esté dedicada a este servicio. amén. Qué bueno, gracias al Señor por esa experiencia. Bueno, vamos a continuar viendo otra foto que fue cuando usted recibió la licencia distrital del Distrito 26. Bueno, allí en esas fotos miramos que usted estaba recibiendo la licencia. Cuéntanos, hermana Heidi, ¿cuántos años tenía cuando usted recibió esta licencia? ¿Qué sintió cuando la recibió? Yo creo que, mejor dicho, alegría. Cuéntenos cómo fue el proceso para recibirla y en ese momento yo creo que hubo un cambio en su vida, que usted ya empezó pues con más libertad para servirle al Señor. Cuéntenos cómo fue esta experiencia. Bueno, en realidad hacía como unos 6 años atrás nos habían dado ya la primer licencia, pero no venía como tan estricta como se llegó un tiempo a ser un requisito para poder cantar. Eh, Luego, a ver, cuando recibí ya esta licencia que venía aprobada por el consistorio de ancianos, tenía 29 años, la recibí, la ceremonia fue en Villagarzón, Putumayo, y pues fue de mucha alegría porque es como una recompensa al servicio que uno le hace al Señor y algo que lo identifica y le da como un estatus a uno en el servicio, Amén, donde puede ser más valorado y sí, es algo muy especial. amén. Bueno, vamos a ver otra fotografía que fue cuando usted recibió la licencia nacional. Aquí observamos, hermana Heidi, en resumidas palabras, cuéntenos
¿Cómo Dios a usted la ha bendecido a partir de ese momento? Porque hemos visto su crecimiento primero espiritual, su crecimiento emocional y también su crecimiento en el ministerio de la música. Cuéntenos hasta dónde usted ha llegado, porque hemos visto que la han invitado también a conciertos virtuales, a conciertos internacionales. Cuéntenos sobre qué ha pasado después de que usted recibió esta licencia. Bueno, pues el Señor me ha venido abriendo puertas desde hace mucho tiempo antes de que recibiera la licencia. Antes de recibir la licencia fui invitada a varias convenciones nacionales e internacionales acá en Colombia. Se tenía que hacer un proceso muy explícito porque cuando uno tiene licencia distrital debe autorizar el distrito, debe autorizar el pastor por medio de una carta, y va a salir del país. Bueno, es bastante complicado. Y debido a eso mismo, mis líderes acá en el Distrito 21 vieron la necesidad de que ya era tiempo de que tuviera la licencia nacional, debido a que tenía muchas salidas nacionales e internacionales. Y me solicitaron la licencia a ellos, no fui yo quien la solicité, sino ellos. Y bueno, ya tenía para ese tiempo, ya había hecho el estudio de la SCAM, que es un requisito para todos los músicos y cantantes de la Iglesia Pentecostal, que estamos activos en el servicio. Y fue así como un día me llegó la noticia de que ya me había llegado la licencia nacional, y fue una ceremonia muy bonita que precisamente ese día cuando me hicieron la entrega de la licencia estaba de visita acá en Neiva la hermana Amparo Ramírez, y ella estuvo presente, Sí, Amparo, de esa ceremonia. hermana Amparo. Ajá, sí. Y no, eso fue algo muy bonito, y de ahí en adelante pues obviamente ya tiene uno más libertad, no hay que estar haciendo ese protocolo de cartas, de permisos, sino que ya uno mismo acepta las invitaciones, uno mismo decide si es a dónde va, a dónde no, y solamente pues tener la comunicación continua con el pastor para informarle cuando uno tiene las salidas. Y eso sí, venía trabajándole al Señor, la agenda muy llena, tenía muchos eventos para este año, muchos eventos a nivel nacional, pero pues por lo de la pandemia se nos frenó todo, se cerraron esas puertas, pero el Señor abrió puertas por el medio virtual, y ahora sinceramente mantengo pues bastante ocupada la agenda, trabajándole al Señor, no solo aquí en Colombia, sino en diferentes países de donde me han llamado por conciertos virtuales. Bueno, esa es la labor de un servidor, y lo hago con mucho amor para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermana Heidi, en breves palabras, quisiéramos que nos regale un consejo para toda la juventud de Orito y del Distrito 26. Y también queremos que usted nos regale algunas palabras hacia su hija Celeste. Si estuviera Celeste aquí mirándonos en pantalla, ¿usted qué consejos le daría a su hija? Porque la hemos visto que también está siguiendo algunos pasos suyos, ya vemos que sube videos, bueno, que le suben videos, que ya ella está empezando a tocar guitarra. Entonces, ¿qué consejos le daría también a su hija Celeste, para los jóvenes y para Celeste? Bueno, para los jóvenes del Distrito 26 y en Orito, pues enviarles mi aprecio, en realidad los aprecio mucho a los que logré distinguir en el tiempo en que estuve en el Distrito 26, y decirles que nunca dejen de soñar, nunca dejen nunca desconfíen de Dios, porque yo desde muy niña, yo recuerdo que cuando en la escuela me ponían a hacer los dibujos libres, en artística, haga un dibujo libre, mi dibujo preferido siempre, yo me dibujaba una muñequita parada frente a un micrófono, dibujaba una multitud al frente, y mi dibujo era un dibujo cantando, un dibujo libre cantando, y ese era mi sueño, yo no se lo decía a nadie, y ese era mi sueño. En realidad, por circunstancias que ocurrieron en la vida, que ustedes conocen, llegué yo a perder de pronto esos sueños, como a sepultarlo, aunque yo le servía al Señor en lo local y salía de vez en cuando, pero como que yo ya había enterrado esos sueños. Yo creía que ya, aunque tenía mis composiciones, porque yo todas las letras que he grabado son mías, tenía mis composiciones, todo allí,
pero ya como que estaba eso sepultado. Yo creía que eso ya era un sueño muerto. Pero luego de ocurrir tantas cosas, el Señor me demostró que no, que ese no era un talento para enterrarlo, sino que era algo que Él me había dado y Él mismo me iba a sacar adelante y me iba a permitir cumplir ese sueño que yo dibujaba. Entonces, muchachos, les digo que nunca dejen de soñar y siempre sus proyectos, sus deseos, y por más difícil que la vida se les torne y por más cosas tristes que les ocurran en su vida, que tal vez uno a veces no tiene respuesta por qué me ocurrió esto, pero quiero decirles que en las manos de Dios somos más que vencedores. Amén, y podemos aleluya. salir adelante con Él y lograr lo que nosotros nos proponemos siempre y cuando esté bajo la voluntad del Señor. Y bueno, con respecto a mi hija es una bendición que el Señor me dio, es mi compañera, es, mejor dicho, lo más lindo que yo tengo, mi mejor regalo, y ella le encanta cantar, yo tengo piano, tengo guitarra, a ella le gusta que yo le toque y ella cantar o ella tocar. Está muy chiquita todavía, no la he puesto en la academia musical, pero es mi deseo colocarla en la academia para que ella aprenda. Y pues desde ya ella tiene un talento excepcional que yo no le enseño los coros, simplemente ella los escucha y se los graba solita. Y, Vea, y ya bueno. se ha internacionalizado. Por allí que día vi que apareció un video de Celeste en el Ecuador y yo, wow. Sí, yo también lo vi. Y me la invitan, me llaman y me invitan que si por favor les puedo compartir un video de mi niña cantando para pasarlo en algún culto, en algún programa. Y bueno, pues el consejo para mi hija, si estuviera allí viéndome, o tal vez cuando ella crezca, esta entrevista va a estar por allí registrada y lo va a ver, yo quiero decirle que si ella pone su vida en las manos de Dios y sigue los consejos que sus abuelitos y su madre le hemos enseñado y le es fiel al Señor, también ella va a conquistar grandes sueños en las manos del Señor. Y me encantaría mucho a mí poder compartir con ella cuando ya ella se exprese bien, poder también en alguna grabación tener la voz de mi hija, hacer un dúo. Ese ha sido mi sueño. Y si el Señor me lo concede, sería mi mayor felicidad. Amén. Dios es muy grande y Dios va a guiar también a Celeste. Bueno, hermana Heidi, le agradezco mucho por habernos regalado unos minutos para conocer sobre las experiencias que Dios ha hecho en su vida y pues para conocer más de su carrera, de todo lo que Dios ha permitido que pase en su vida y que hoy a usted la hace una mujer más fuerte y de Dios. Entonces, pues le agradezco mucho y pues para todos los jóvenes y hermanos que están viendo este video, los invitamos a que se suscriban a este canal y que nos sigan en redes sociales. O para terminar, mejor dicho, la sección, quisiéramos escuchar un pedazo de una canción que compuso nuestra hermana Heidi. Sabemos que creo que en estos días sacó el volumen 2. Queremos escuchar cualquier canción que tenga para nosotros. Bueno, el volumen 2 está todavía en proceso por lo mismo de la pandemia. Ya teníamos casi todo terminado, nos faltaba masterizar, pero allí se detuvo porque pues se cerraron los negocios de todo tipo, entonces se quedó allí en stand-by, pero confiando en Dios que muy pronto pueda salir al aire esta producción. Y a ver, un pedacito, les voy a compartir un pedacito de una de las del volumen 2, una muy bonita que el Señor me inspiró, que titula Que me llamen loca. Pensando en todo lo que nos dicen a nosotros los cristianos, los evangélicos, que estamos locos por seguir a Cristo, el Señor me regaló esta letra y es muy bonita. Escuche, les voy a compartir la primera estrofa y el coro para que se socialicen con un poquito del segundo volumen de Heidi Ramos.
volví loca. Cuando murmura de mí la gente, le lavaron el cerebro, dañaron sus pensamientos, está loca. No me importa si en el mundo me tildan de loca. No me importa, pues vivir con Cristo es otra cosa. Ellos niegan su existencia, pero yo lo siento vibrar en mi alma. Ellos niegan tu existencia, pero yo te siento vibrar en mi alma. Bueno, dicen que estamos perdiendo el tiempo, que Jesús no es real, que es un mito y nada más. No entiende, y yo me gozo, y por mí que digan todo lo que quieran, pues por sí sentir la paz que a mí yo siento, que se aumente mi locura al 100%. Ellos niegan su existencia, pero yo lo siento vibrar en mi alma. Ellos niegan su existencia, pero yo lo siento vibrar en mi alma. Bueno, este es un pedacito de esa canción tan bonita que el Señor me inspiró, titulada Que me llamen loca, que estará en el segundo volumen de Heidi Ramos, álbum que titulará Dulce Amor con la ayuda del Señor. Qué bendición, hermana Heidi. Pues estamos esperando el volumen 2. Yo soy una de las fieles seguidoras. En WhatsApp, en los conciertos virtuales, siempre estoy como pendiente. Me alegró mucho, hermana Heidi, de haberla tenido esta tarde, bueno, este día, con usted, con las entrevistas, y pues Dios la bendiga, que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre su vida, sobre su familia y sobre su niña. Hermana Heidi, Dios la bendiga, muchas gracias. A Amén, todos Dios les bendiga y los invitamos a que sigan nuestros canales. Dios bendiga. Amén.